La materia, en la sesión de hoy, vamos a empezar con algo de teoría, de teoría de conceptos, definiciones. Y también vamos a empezar a ver algunos ejercicios de, de evaluación, eh, pero de evaluación fiscal. Evaluación fiscal que equivale pues a evaluación catastral. Si están viendo la pantalla, si están viendo lo que es la plataforma, se darán cuenta que la sesión de hoy ya está dada de alta y vamos a ver la introducción al módulo. Bueno, este doctorado pues tiene como finalidad para quienes ya tienen el grado de maestros en evaluación inmobiliaria, pues aportar más conocimientos y que adquieran mayores competencias como lo han venido haciendo con todos sus módulos. Ahora toca el módulo a la aplicación fiscal y crediticia de la evaluación. Y aquí en la introducción al módulo podemos ver nosotros que estudiaremos lo correspondiente a la aplicación de los principios y normatividad que rige la evaluación fiscal. Eh, de hecho, la normatividad de la evaluación fiscal, pues que va de la mano con la evaluación catastral, pues es variable en nuestro país porque cada entidad federativa pues establece su propia normatividad, sus propios procedimientos, sus propios manuales, pero todos se rigen bajo un principio general. Y bueno, pues esto es la introducción y también autorización y registro de personas para practicar avalúos. Eh, Aquí están los aspectos que se van a calificar. Son 5 tareas y la presentación de un examen de conocimientos que pues mm, no se le puede llamar examen, sino que es un cuestionario de preguntas abiertas, perdón, de preguntas cerradas y de opción múltiple y algunas de falso verdadero. Nos habla a nosotros de el valor catastral de cada terreno como VCT en que se encuentre dependiendo de la zona de la zonificación. Y también nos habla aquí del análisis estadístico e investigación. Por supuesto, tenemos que investigar nosotros en qué zona de valor se encuentra ubicado el inmueble que queremos evaluar catastralmente, tanto para identificar el valor por metro cuadrado del terreno como el valor por metro cuadrado de la construcción, dependiendo de la zona en que se encuentre, dependiendo de la zona de la zonificación. Y también nos habla aquí del análisis estadístico del mercado inmobiliario. Aunque en el caso que en lo que vamos a ver nosotros, pues no vamos a hacer análisis estadísticos propiamente dichos. Pero cuando no hay información, pues se hace un análisis estadístico que, como ustedes ya saben, pues consiste en obtener información y analizarla por medio de métodos estadísticos. Aquí, por ejemplo, en Ciudad Juárez, Sí, sí, no se hace un análisis de mercado. El valor catastral está por abajo del valor de mercado, ¿sí? ujú, En los últimos años
se ha querido emparejar precisamente al valor de mercado, Ujú, cuando muchos avalúos que se ingresan a catastro, pues parten de un crédito bancario o de Infonavit. Entonces dice catastro, espérame, tú me estás diciendo que para este crédito que se otorgó para un inmueble, ujú, me lo pones un 80% más arriba que cuando vas a escriturar, me presentas otro avalúo, ujú. ¿sí? Entonces tú mismo, perito, me estás diciendo que realmente el inmueble pues vale más. Entonces Claro. vamos a emparejarnos, ¿verdad? Vamos a emparejarnos y si se han venido subiendo y la verdad es que muchos renegamos. Pues sí, porque al subir el valor catastral, automáticamente sube el impuesto, ¿verdad? Y pues Sí, de sube pagar, el impuesto y gran parte de la población también se frena en escritura porque pues ya sí, porque tiene más costo. va dependiendo del valor del inmueble, lo que cuesta la escrituración, ¿verdad? Sí, Correcto. tiene razón. Sí, pues en la mayoría de las entidades federativas el valor catastral sí está por debajo del valor de mercado. Yo creo que como usted dice, debería ser lo más lógico que estuvieran emparejados y así evitar especulaciones. Pero pues a muchas personas no nos va a convenir quizás, ¿verdad? Bueno, yo no tengo muchas propiedades, pero para quien tiene muchas propiedades no le va a convenir. Sí, Bueno, pues, muy bien. se ha manejado, yo creo que cuestión política, ¿no? También. Pues sí, porque entre menos impuestos, pues van a votar por mí, ¿verdad? Si subo los impuestos, pues, caray, pues ya no van a votar la siguiente vez por mí, ¿verdad? Entonces, pues es que también se Ujú. manejan cuestiones políticas. Pero bueno, aquí vamos a ver la parte técnica, ¿verdad? Porque pues en cuanto a política Sí, dijimos que si hablamos de política, pues sí, híjole, nos podemos sumergir en un mundo sin fin, ¿verdad? Sin correcto. infinito, sin terminación, entonces mejor ni tocar el tema. Bueno, ya así superficial nada más. Y bueno, pues aquí dice que lo que habíamos comentado ahorita, fíjense que el avalúo catastral se determinará por la adición de los avalúos parciales para terrenos y luego también las edificaciones se van a sumar. Se hace la sumatoria de lo que obtengamos en terreno, porque terreno es comparativo de mercado y la construcción o edificación será por el enfoque físico. Entonces, aparte, los terrenos tienen un valor de zona y las construcciones tienen otro valor de zona que está publicada o esos valores están publicados en los correspondientes eh, diarios oficiales de los estados. Muy bien. Entonces, pues el avalúo catastral se hace indispensable pues, para el pago de impuestos, ya habíamos hablado. Y aquí nos dice que la valoración debe ser la correcta y ajustada a los precios del mercado inmobiliario, cosa que, pues, que realmente vemos que realmente vemos que no es cierto, ¿verdad? El mercado inmobiliario está por encima, lo que es los valores que dicta la oferta y la demanda pues, están por encima de los valores catastrales, pues ya comentamos ahorita por qué. Aquí nos habla a nosotros de el valor catastral de cada terreno como VCT, que sería el valor sin construcción. Y ese valor catastral del terreno, eh, para obtener ese valor catastral del terreno, debemos multiplicar el valor unitario de suelo, VS, VUS, publicados en los correspondientes diarios oficiales de los estados. Ahorita vamos a ver, voy a mostrar ahí un ejemplo
Por ejemplo, este corresponde al municipio de Durango, que es donde yo me encuentro ahorita. Y bueno, pues aquí nos habla de los valores catastrales por zonas homogéneas, la descripción de la zona, valor y nivel socioeconómico, valor por metro cuadrado, pero para terreno. ¿Sí? Hagamos aquí énfasis que esto es para terreno. Así una tabla similar a esta la tendremos para construcciones. Esto se publicó en el año 2021. A ver, parece ser que 2017. Sí, en 2017. Por lo tanto, ahorita pues esto ya cambió. Aquí tenemos nosotros pues todo lo que dispone el H Congreso del Estado de Durango. Y aquí es el valor de construcción. Aquí es por metro cuadrado de construcción. Y pues aquí nos habla de las claves de las zonas. Y de acuerdo a la característica bueno, calidad, de calidad o ruinoso, el valor por metro cuadrado a ese año. Estamos hablando aquí, aquí podemos observar que, por ejemplo, habitacional unifamiliar residencial, eh, pues tenemos para nuevo hasta 8,076,16 metros, pesos el metro cuadrado, solo de construcción. Entonces, pues si investigamos, vamos a encontrar nosotros la información pertinente a donde está ubicado el predio que estamos analizando o el inmueble que estamos analizando y los correspondientes valores que necesitamos para partir de ahí hacer el avalúo catastral. Vamos a ver primero lo que es el valor del terreno. Valor catastral del terreno es VST, es igual al valor unitario del suelo. Este valor unitario pues, es el que se encuentra publicado en el diario oficial de los estados, de cada entidad federativa. Hay que buscar por lo más reciente que haya, por la superficie del terreno, por un factor, digamos, resultante de mérito, ¿sí? O un factor resultante de demérito. Posiblemente el factor resultante salga mayor que uno. En ese caso no podemos hablar de un demérito, hablaremos de un mérito. Pero si sale menor que uno, pues sería un demérito. Eh, en el caso de la construcción, que es VCC, que es valor de catastro de la construcción, pues se multiplicaría el valor unitario de construcción, que también está publicado, ya vimos ahorita el ejemplo, en el diario oficial de las entidades federativas por el área construida. Aquí hay que tener mucho cuidado, no es por toda el área de superficie de terreno, sino solamente por el área construida, y sabemos que el área construida o la superficie construida, pues es solamente lo que es techado con material. Si tenemos nosotros cobertizos, esos ya son instalaciones especiales y obras complementarias. Y por los factores de mérito o demérito, igual que en el caso de el terreno. Bien, aquí en el caso de la evaluación de construcción, como será por el enfoque físico, se tomará en cuenta el estado de conservación, se tomará en cuenta su antigüedad o su edad, su uso actual y potencial. Aquí en lo que respecta a uso actual y potencial, aquí se refiere a la obsolescencia funcional, que lo veremos más adelante.
Y bueno, pues, ¿cuándo la autoridad catastral podrá emitir un avalúo catastral? Cuando se presenten estas situaciones. Cuando un predio se inscriba por primera vez en el padrón catastral, se va a requerir un avalúo nuevo para saber cuánto es su valor de catastro para poderle aplicar el impuesto correspondiente. Cuando se constituya respecto de un predio el régimen de propiedad condominal. O sea, si un predio va a pasar a régimen de propiedad condominal, entonces se va a requerir un avalúo catastral necesariamente. Cuando un terreno sea materia de fraccionamiento o subdivisión. Cuando los lotes de un fraccionamiento se notifiquen, se lotifiquen, aquí hay un error, se lotifiquen de nuevo, o sea, hay una relotificación. Cuando dos o más terrenos se fusionen, cuando se dividan terrenos por apertura de calles o realización de obras públicas. ¿Cuántas veces tenemos nosotros terrenos que, bueno, pues son afectaciones a ese terreno porque se proyectó o el plan de desarrollo urbano reciente proyecta ahí una vialidad que va a partir el terreno en dos? Entonces, en ese caso, pues se va a requerir un avalúo catastral. Cuando los terrenos ejidales pasen a ser predios urbanos, o sea, cuando haya un cambio de rústico a urbano. Caso específico, pues tenemos terrenos en las afueras de la ciudad, pero muy cercanos a la ciudad, y se piensa urbanizar ahí, pues en ese caso ya el terreno ejidal pasa a conformar predio urbano y en ese caso hay que hacer una revaluación catastral. Y también para conocer el valor de zona. Esos valores de zona que vimos allí nosotros en el diario oficial, en el ejemplo que les mostré, pues son productos de avalúos catastrales finalmente. La autoridad catastral va y visita los inmuebles y determina por la metodología catastral, de avalúo catastral, pues su valor. Vamos a ver primero la metodología para evaluación por homologación de predios urbanos. Como ya dijimos, los predios, los terrenos se van a evaluar por homologación, por mercado. Y bueno, aquí nos habla de lo que ustedes ya conocen, eh, de la metodología, pues se requiere la inspección ocular, la visita al predio, es decir, con la inspección ocular se obtiene información de manera directa. Tomaremos fotografías, veremos detalles, tomaremos nota, etcétera. Debemos llevar un formato de investigación de campo que va a constar de el número de ficha, el municipio. Recordemos que cada uno de los municipios de los estados tiene una clave y cada uno de los estados de la República tiene otra clave, un número, tipo de predio, uso de suelo, dónde está ubicado, o sea, la dirección de ese predio urbano, debe tener su localización con su numeral, las dimensiones, características del entorno, mm, coordenadas, que ahorita es fácil obtener las coordenadas globales para la ubicación del predio, las coordenadas topográficas, condiciones de las vialidades, de la vialidad o vialidades,
qué infraestructura urbana existe allí donde está ubicado el predio y, como ya lo mencionamos ahorita, pues la fotografía propiamente dicha del predio. Datos catastrales que debemos tener nosotros, la fecha de reporte de la inspección ocular, o sea, lo que debemos reportar, el número de folio, debemos conocer la clave catastral y la cuenta predial de ese terreno. Personas físicas o morales que tienen en propiedad o posesión ese predio, es decir, los datos generales, los datos más importantes de la o las personas que son propietarios de ese terreno, porque no siempre se da el caso de que el propietario viva en ese inmueble que se va a evaluar. Eh, Aquí dice que se puede conocer la ubicación del predio, que en muchos casos difiere con el domicilio del propietario. En cuanto a la ubicación del predio, la zona de valor, esa zona de valor está indicada en la ley de ingresos de cada municipio, pero también se publica, como ya lo vimos ahorita, en el diario oficial del Estado, de la correspondiente legislatura. La identificación del uso del suelo que se tiene en ese momento y qué características tiene la o las vialidades, de qué tipo de material están constituidas las vialidades, de qué ancho, cuántos carriles, etcétera. La ubicación de la manzana, la topografía, que como sabemos nosotros, la topografía se maneja como el desnivel que existe en, a lo largo de toda la profundidad o fondo del predio. Si es que el predio es baldío o tiene construcción, qué forma geométrica tiene el predio, si es regular o si es irregular. Y bueno, pues también su fondo, su frente, es decir, sus dimensiones generales. Se genera mucha información de los documentos legales, o sea, mucha de la información que estamos solicitando se genera de los documentos legales, como escrituras eh, y también levantamientos topográficos o traslados de dominio o de la misma base de datos del catastro municipal. Si hay una o más construcciones, esas mismas se deberán de desglosar. Y en caso de la construcción, que es lo que estamos viendo aquí, los datos físicos de la construcción, pues la superficie se refiere a los metros cuadrados construidos y en el uso del suelo del inmueble. Hasta aquí algo que quieran comentar, algo que quieran agregar, algo que quisieran contribuir. Adelante. No, yo creo tal vez más adelante que empecemos ahí con los números, porque sí hay algunas cositas que por ejemplo, en la construcción, eh, venía ahorita hay información sobre el nivel socioeconómico, ¿sí? De las construcciones en diferentes zonas, y a mí me mueve ahí un poquito el tapete en decir, ok, en la construcción, el blog lo ponga donde lo ponga, me cuesta lo mismo. Si es en una zona popular o si es una zona residencial, finalmente el blog me sale lo mismo.
O Ah, sea, el valor de la construcción me sale lo mismo. ¿se refiere usted al valor que es el mismo sin importar la zona donde esté ubicado? ¿A eso se refiere? Sí, en cuanto a la construcción, pues sí, yo diría el metro cuadrado de, de lujo, por llamarlo así, ¿verdad? Ujú, Me cuesta lo mismo en una zona de alto nivel socioeconómico a una zona de bajo nivel socioeconómico. Por ejemplo, me ha tocado ir a evaluar una vivienda de tipo residencial en una zona popular, ujú. ¿sí? Entonces, que el valor de la construcción, pues es independientemente del nivel socioeconómico donde se encuentre. Ok, esa es su apreciación. Correcto. Gracias, muy amable. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre lo que su compañero nos acaba de amablemente de compartir? Pero las tablas se refieren más bien a los tipos de acabados, ¿no? Porque no es lo mismo una construcción popular con los acabados a una de lujo con diferentes acabados. O sea, no nada más que estén construidos con bloques, sino los acabados que le hace a la construcción ya es diferente. Y los materiales que pues no tanto los materiales, sino los accesorios que le puedes poner. Por ejemplo, una de lujo tiene porcelanato y en la popular pues no es piso de no es porcelanato, es Ujú, cerámica si acaso, o pisos de tierra, de cemento pulido. ujú, De hecho, las tablas de catastrales tienen un tabulador hasta para la separación de las columnas y los castillos, para determinar si el espacio es lujo, semilujo, residencial, dependiendo del tipo de claros que libra el espacio y así. O sea, no solamente es los materiales, como dice esta Amalia, ya tiene que ver también, involucra el proyecto y obviamente la edad. Entonces, sí es diferente. O sea, vamos, a lo mejor me expliqué mal. Una casa construida en una zona residencial, la quito, la misma casa me la llevo a una zona popular. La misma casa, los mismos acabados, el mismo tipo de material, ¿sí? Entonces, Va a valer igual va a en valer, la cuanto a construcción va a físico, valer en igual. cuanto a su valor físico, sí, pero en cuanto a mercado no, porque nadie la va a pagar. Ajá, sí, porque ya estaríamos entonces evaluando la relación con el terreno, porque ya Pues está no, con ubicada la en otra oferta, zona. con la oferta más bien, ¿no? Con lo que la gente está Por- consumiendo o demandando en la zona. O sea, Sí, es cuando, aunque pongas esa misma casa es como los TikToks que salen, ¿no? De que eres el rico del barrio, o sea, pones esa misma correcto. casa en una zona popular. En cuanto a físico, el valor físico va a ser el mismo porque es cuánto cuesta volverla a hacer nueva, pero en cuanto a mercado va a dar un valor diferente porque el comparativo de mercado de la zona te va a dar diferente, o sea, no va a dar residencial. Nadie la va a estar pagando. Sí, o sea, ya entraríamos entonces al valor del terreno por la ubicación. A todo, no solo al terreno. Es que, si me permiten, mm, miren, cuando se evalúa por enfoque físico, tienen razón, este, se considera la edad, la condición física. Hablando de valor catastral, no se considera el coeficiente de uso de suelo, puesto que no se manejan comparables. Pero tenemos ahí un factor que se llama un factor de obsolescencia funcional. Y ese factor de obsolescencia funcional, uno de los criterios que vienen en una tabla que está más adelante, en lo que vamos a ver mañana, se refiere a qué tanto entona o desentona esa construcción con el resto del vecindario. ¿Sí? O sea, tengo una fachada muy lujosa, tengo una fachada de primera, pero el entorno, pues son casitas, pues de nivel económico,
y entonces va a haber no va a haber una correspondencia ahí, y ahí es donde pudiera diferir en lo que es el factor en la deficiencia funcional. Pues sí, si nos vamos a lo que dice la literatura, está el principio de progresión y regresión, pero ahí en el principio de progresión y regresión, pues interviene mucho el terreno y aquí son por aparte. Correcto. No sé si tengan algo que agregar, porque sí, con ese factor de obsolescencia funcional se van a dar cuenta mañana que veamos, es que hay criterios, hay muchos criterios. De hecho, en España, ese factor de obsolescencia funcional lo manejan como punto 8 parejo, pero acá en América, en distintos países, hay tablas con criterios y una tabla muy interesante de evaluación es de Colombia. Marca como punto de obsolescencia funcional el hecho de que la fachada como tal difiera del resto, o sea, no esté de acuerdo al resto del vecindario. Y entonces le digo, por ahí es donde se pudiera ver la diferencia, ¿sí? Pero ya lo platicaremos mañana. No sé si tengan algo más que agregar. Vamos bien, pues. Eh, Se deben desglosar las construcciones mm, cuando haya varios bloques de construcción. Se debe desglosar la información solicitada. eh, Posiblemente haya un avance constructivo mismo que ocasionará un factor por avance de obra que también deberá de ir ahí en el avalúo físico, en el avalúo catastral. O si está terminado, pues no se aplicaría ese factor. La edad en años, como ya lo sabemos. El estado de conservación de acuerdo a la tabla de Ross-Hayden, que ya es conocida para todos ustedes. Y nos encontramos diferentes tablas, porque también cada entidad federativa y luego autores de libros, países, modifican un poquito las tablas, pero los cambios no son sustanciales. Vamos a ver más mañana dos fórmulas que prácticamente dan el mismo resultado. Las construcciones, el desglose de las construcciones, el estado de las construcciones se catalogará en bueno, regular o malo. Se debe tomar nota de los niveles construidos, cuántos niveles construidos y la superficie en metros cuadrados. Bueno, pues son conceptos básicos que ustedes ya saben, pero estamos haciendo una introducción para poder entrar de lleno a lo que es ya, pues, poner en marcha procedimientos y hacer números. ¿Qué es la zona urbana? Un municipio tiene una delimitación territorial y ese municipio tiene dos zonas. Tiene zonas urbanas, tiene la zona urbana, perdón, la zona urbana que corresponde a la capital del municipio, a la ciudad, y la zona rural que son los pueblitos que se encuentran dentro del municipio pero que carecen de muchos servicios, entre ellos pavimentación. Algunos no cuentan con red de drenaje, otros no cuentan con un sistema de abastecimiento de agua potable, una red efectiva de abastecimiento de agua potable, etcétera. Pero la zona urbana se supone que tiene todos los servicios, y esa zona urbana pues es la que está comprendida dentro del límite del centro de población, o también llamado perímetro urbano. La clasificación ya la conocen ustedes: residencial de lujo, residencial de primera, residencial de segunda, residencial de interés social, antigua, de tercera, popular,
todavía más abajo que la de interés social, campestre, departamental de lujo, departamental de primera, departamental de segunda, de interés social. Luego vamos a lo comercial, que es de primera, segunda, tercera, y comercial y de servicios. Mixta, que sería departamental y comercial. Mixta, que sería residencial y comercial. Luego vendría la industrial, que es ligera, semipesada y pesada. Y luego mixta, que sería industrial y comercial, industrial y de servicios, almacenes y bodegas, comercial de mercados, las que se encuentran en transición y la que ya mencionamos ahorita, rural o rústica. En esta tabla podemos ver nosotros esa clasificación que vimos en el listado, pero ya en forma tabular. Podemos ver la habitacional, la industrial, la comercial y oficinas y otros. Esta clasificación de zonas es según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Vamos a empezar. Entonces dijimos que el avalúo del terreno es igual al valor unitario de suelo que está publicado en lo que es la reglamentación urbana correspondiente o la ley urbana correspondiente, multiplicado por factores según las características. Bueno, vamos a ver las características. El primer factor es el factor de superficie. Para este caso, entendamos el lote tipo, aquel lote pues que se puso como muestra o como la lotificación tenía que ser, ya sea de fraccionamiento o de una colonia, con sus dimensiones y su forma de ese lote tipo. Partiremos de la información que tengamos del lote tipo, la superficie del lote tipo, y ese lo vamos a comparar con la superficie valuada del que vamos a evaluar. La siguiente fórmula que vamos a presentar es según la ley de catastro del estado de Campeche. Como les decía en un inicio, prácticamente no hay comparables como tal, como cuando se hace un enfoque de mercado de un avalúo normal, sino que aquí el comparable, entre comillas, sería el lote tipo. Hay que conocer las características de ese lote tipo. Entonces el factor de superficie, según la ley de catastro del estado de Campeche, sería esta fórmula, donde Fs es el valor de superficie, SLT es la superficie del lote tipo y SV es la superficie del lote que estamos analizando, que pretendemos evaluar catastralmente, y lo que es .25 y .75 son constantes de la fórmula. Según la fórmula del gobierno del Estado de México, tenemos esta que es el factor de superficie es igual a 0.70 más la superficie del lote tipo sobre la superficie del lote analizado por .3. Si nos fijamos, son muy similares. Observen, aquí en lugar de ser .75, aquí es .7, y en lugar de ser aquí .25, aquí es .30. Vamos a ejemplificarlo con este croquis que tenemos aquí, donde el lote tipo mide 8 por 20
y por alguna razón el lote que estamos analizando pues difiere del lote tipo en cuanto a su superficie. El lote que estamos analizando es de 10 por 25. La superficie del lote tipo es de 160 metros cuadrados y la superficie del que pretendemos evaluar es de 250 metros cuadrados. Basta con aplicar la fórmula que vimos, la primera fórmula nos da un valor de 0.910. Ese sería el factor de superficie, el primer factor que se consideraría para llegar al factor resultante por el cual se debe multiplicar el valor unitario del suelo para a la vez llegar a lo que es el valor catastral del terreno. Pues es el mismo ejemplo, lote tipo 160, el que vamos a evaluar 250, aplicamos la segunda fórmula del gobierno del Estado de México y tenemos que da .892. De .892 a .910, pues la diferencia es muy pequeña. Entonces, si se fijan las variaciones que hay, si lo comparáramos con otro criterio, pues sería muy similar. Vamos a este que es el factor de irregularidad. Este factor de irregularidad es problemático. Es problemático porque se habla de métodos en el boletín técnico número 4 del extinto CABIN perteneciente al INDABIN. Vienen una metodología pero demasiado compleja para sacar el factor de irregularidad. Luego en algunos otros libros se menciona que es una simple fórmula, que es la que vamos a ver ahorita a continuación, pero esa fórmula yo en lo particular considero que nos arroja un valor que queda un tanto retirado de la realidad. Ahora, hay quienes malamente pues lo hacen de manera a criterio visual. O sea, así como decir, pues qué tanto está de irregular. Pues si está mucho de irregular, pues ponle .8. Si está más o menos irregular, pues ponle .9 y si está poquito irregular, ponle .95, pero eso nomás a base de ojo, a base de criterio. Y bueno, pues en el caso de nosotros que estamos estudiando, que estamos nosotros llevando a cabo estudios superiores, pues eso no vale. No valen las suposiciones, no valen criterios subjetivos. Queremos algo objetivo. Esta fórmula es de la ley de catastro del estado de Campeche y es la fórmula que viene en algunos libros, que es la raíz cuadrada de la superficie del mayor rectángulo a escribir entre la superficie del lote a evaluar. Es una fórmula muy sencilla. Vamos a suponer que tenemos ese lote, exagerando un poco la irregularidad. La superficie total del lote pues es la sumatoria de todas las superficies. Podemos observar aquí un triángulo en el fondo. Podemos observar aquí un triángulo, otro triángulo y otro triángulo. Y finalmente el rectángulo mayor inscrito, que es este que tenemos aquí. El rectángulo mayor inscrito tiene una superficie de 112 metros cuadrados, que es esta que está aquí, y la superficie total del lote tiene 166 metros cuadrados. Si aplicamos esta fórmula, nos daría la simple operación de la raíz cuadrada de 112 entre 166, sería .821. Bueno, en lo personal,
no me satisface esta fórmula. Hay métodos más exactos para sacar la irregularidad y vamos a ver enseguida, quizás conozcan este método. Hay varios, pero vamos a ver el método de las eficiencias, que es el que van a hacer la primera pequeña tarea que van a tener ya al terminar esta sesión y la podrán hacer cuando ustedes gusten. En el método de las eficiencias, tenemos nosotros que efectivamente está el rectángulo mayor inscrito, que es este, no se puede inscribir uno mayor que este, que sería SR, y tenemos irregularidades como esta y como esta del lado derecho, bueno, viéndolo así de frente, del lado derecho, del lado izquierdo, así como lo estamos viendo. Y si nos fijamos, tienen proyección al frente. Es decir, contribuyen un tanto en el agrandamiento de el frente del predio. Y tenemos SR, que son otras irregularidades. En este caso, las otras irregularidades es una sola y es un triángulo que está en el fondo, pero esta no es la forma necesariamente que debe tener. Es decir, puede tener, como lo vimos ahorita, esta forma. Y entonces ya no es como el modelo este, pero igual funciona efectivamente. Bien, vamos a ver cómo se lleva a cabo el procedimiento. Este ejercicio, aquí tenemos nosotros que el terreno tiene 8 metros en su rectángulo inscrito de frente y 2 metros en la irregularidad con proyección al frente. Y pues tenemos dos triángulos, uno de 4 por 9 y otro de 5 por 4. Y el triángulo en la parte de atrás de 3 por 8 y otro triángulo a la derecha de 2 por 14. Esta irregularidad que tenemos aquí sí contribuye en el frente, tiene proyección hacia el frente, pero estas, aunque están en un costado, no tienen proyección al frente y bueno, pues mucho menos esta de atrás. ¿Cómo es el método de las eficiencias? Primero lo vamos a ver así manualmente, como quien dice, y luego vamos a aplicar la hoja de cálculo y nada más vamos a sustituir valores ahí y ahí van a estar las gráficas donde hay que hacer algunos trazos muy sencillos. Nos dice este método que el factor de forma se constituye o se conforma, bueno, valga la redundancia, se forma por la suma de dos eficiencias. Una eficiencia es la eficiencia del rectángulo inscrito. Y luego la otra eficiencia es la eficiencia de las irregularidades. La superficie total del terreno está expresada en esta fórmula
son 166 metros cuadrados. Y la superficie del rectángulo inscrito solamente son 112 metros cuadrados. Bien, ahora lo que vamos a hacer es dividir SR, que es la superficie del rectángulo inscrito, entre SL, y nos da 0.675. Vamos a requerir dos gráficos. Este gráfico en este gráfico vienen, voy a hacer un acercamiento, me voy a salir de la presentación, voy a hacer un acercamiento aquí para que se vea mejor. Vienen varias rectas. Bueno, primeramente aquí abajo tenemos una escala de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dice PR y arriba dice E. Aquí sacaríamos la eficiencia del rectángulo inscrito. Tenemos la recta 0, que es, y esa recta 0 iría aquí, en el eje de las abscisas, en el eje de las X. Luego la recta punto 10, luego la recta punto 20, punto 30, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9 y 1. Toda esa recta que se extiende solamente de este punto a este punto. No se deben alargar las rectas ni se deben acortar. De acuerdo pues a esta primera operación que hicimos de dividir 112 entre 166, nos da un resultado de 0.675, pero si observamos no hay recta .675 y tampoco podemos trazar una recta virtual aquí en medio o en 3/4 partes. Lo que se hace es cerrarlo al más próximo. Si es a la baja, abajo de 0.5 es a la baja y arriba de 0.5 es hacia arriba. En este caso, 0.675 está el 0.075 arriba de 0.05, entonces se cerraría a 0.7, para lo cual vamos a usar la línea o la recta 0.7, que es esta que tenemos aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? ¿Algo que quieran agregar? No. Ok. Cualquier cosa que no quede clara me dicen. Luego después nos dice que dividamos el fondo del rectángulo entre el frente de ese rectángulo. El fondo del rectángulo son 14 metros y el frente son 8 metros. Entonces 14 entre 8 nos da 1.75. Este valor no se cierra, así se deja. Ojo, este valor sí se cierra porque tenemos que elegir una recta que está en decimales cerrados. Pero este valor que está aquí no se cierra porque es el valor que vamos a tomar aquí en el eje de las X, en el eje de las abscisas. Entonces, nos da 1.75, que es este punto que tenemos aquí donde tengo ubicado el puntero del mouse. Y de aquí trazamos una línea recta vertical hasta hacer intersección con la recta. La recta .7 llega hasta aquí. Y como dijimos, no se debe prolongar. Que todos pensaríamos, hay que prolongarla para acá, para que tenga una intersección. No. Si llega hasta aquí,
pues la intersección es hasta aquí. Entonces vamos a checar el valor de las ordenadas y vamos a ver que es 0.7. Esa sería la eficiencia del rectángulo inscrito. Ya tenemos la primera eficiencia. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es calcular la eficiencia de las otras, de las irregularidades, perdón. Primeramente vamos a determinar la superficie que tenga proyección al frente del terreno. ¿Cuál es la proyección que tiene, cuál es la superficie que tiene proyección al frente del terreno? La irregularidad es esta que tenemos aquí. Entonces es la única, sería 2 por 14 sobre 2, son 14 metros cuadrados. Y la superficie de las demás irregularidades es SR, que sería la irregularidad. Aquí se forma un triángulo, acá se forma otro triángulo y atrás se forma otro triángulo. La suma de esos tres triángulos, de la superficie de esos tres triángulos, nos da 40 metros cuadrados. Ese sería SR minúscula y las que tienen proyección al frente, SF minúscula. La suma de ambas superficies es el área o superficie restante, AR, que es 14 más 40, son 54 metros cuadrados. Como fase 4 se divide SF, que son los 14 metros cuadrados de la proyección, de la superficie con proyección al frente, entre la superficie total de las irregularidades, que es 54 metros cuadrados. Esto nos da 0.259, que se multiplica por 100. Nos da 25.9. Aquí se va a usar otra gráfica. En esta gráfica podemos observar que en la parte inferior tenemos varias rectas, que va SF sobre AR igual a 0, luego SF sobre AR igual a 10, luego igual a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Pero no hay la 25.9. No hay la recta 25.9, hay la recta 20 o la recta 30. Lo más lógico es que redondemos a 30, puesto que casi son 26. Entonces tomaríamos la recta 30, que es esta recta. 30 es esta que está aquí. Luego, como última operación, vamos a dividir SR, que es la superficie de las otras irregularidades, que son los 40 metros cuadrados, entre el área total de las irregularidades, que es 54 metros cuadrados. Esto nos da 0.741. Esto se multiplica por 100, pero esto no se cierra, esto así se queda. Lo que dé, esto así se queda. ¿Por qué? Porque este valor que da lo tenemos que ubicar en la recta 30. Aquí está la recta 30, es esta que estoy señalando aquí. Y sobre esa recta tenemos una división de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Pues ahí vamos a ubicar 74.10. Ahora sí que también aquí hay cuestión de apreciación, pero no debe diferir mucho del resultado que obtengan
eh, yo del que obtenga otra persona, si se utiliza el método correctamente. Entonces aproximadamente 74.10 es aquí y se va a intersectar con la recta punto 7, porque esa recta sigue siendo la punto 7 SR sobre SL. Entonces al intersectar allí, vamos al eje de las ordenadas y vamos a tener un valor de 0.17, 15.17. Ese es el valor de la eficiencia de las irregularidades. Por lo tanto, el factor de forma es la suma de las dos eficiencias. Punto 7, que sería la primera eficiencia que sacamos con esta gráfica, más punto 17, que es la que sacamos con la segunda gráfica, y ese sería el factor de forma obtenido de una manera más confiable. Hay otros métodos parecidos. De hecho, el boletín técnico número 4 del Cabin, ¿sí lo conocen? Del extinto Cabin. No, ¿No? Ok. Se los voy a No, se los voy a proporcionar mañana para que lo tengan. Es que el Cabin desapareció, pero era la Comisión Nacional, era la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, perteneciente al INDABIN. Y hay dos boletines técnicos que sacaron muy buenos. El boletín técnico número 4 es para terrenos y el boletín técnico número 5 es para construcciones. Entonces, muchas de las fórmulas, de hecho, todas las fórmulas que aparecen ahí, todos los métodos, a pesar de que es del año 2003, 3, no 13, 2003, siguen estando vigentes. Entonces, algunas se pueden encontrar en libros, en algunos libros, y ahí vienen referenciadas. Ahí se puede obtener el factor de topografía. Nada más que para este caso vamos a ver otro factor pues, que marca la ley del, como les digo, depende de dónde estemos, ¿sí? Para el estado de Campeche, la ley de catastro, vamos a ver la fórmula de topografía llegado su momento. Bueno, aquí en la plataforma, si me hacen favor, ir y descargar el archivo que dice método de las eficiencias, por favor. Ese archivo de Excel es este que tenemos aquí. Me dicen cuando ya lo tengan cargado. Listo. Muy bien. Esta imagen que aparece aquí fue un recorte que hice del mismo problema que vimos de ejemplo. Y lo que traté de hacer en esta hoja de cálculo fue automatizar lo más que se pudiera. Aquí está el terreno con todas sus dimensiones y podemos observar claramente un triángulo, otro triángulo y otro triángulo. Son 4 triángulos y el rectángulo inscrito. Pero también tiene la posibilidad de colocar trapecios. ¿Cómo se convierte un triángulo un trapecio a un triángulo? El trapecio es base mayor más base menor por altura sobre 2. ¿Cómo lo transformaríamos en un triángulo? Sin modificar la fórmula. Es que pudiera ser que tuviéramos un trapecio.
no necesariamente un triángulo. Y pudiera ser que tuviéramos rectángulos, no necesariamente trapecios. ¿Cómo convertiríamos un trapecio a un triángulo? Haciendo la base menor igual a 0. Nada más la base mayor y la altura. Y al hacer la base menor igual a 0, automáticamente pasa a ser un trapecio a un triángulo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, pero viene para caso general de trapecio. Entonces, con esto lo podemos usar. Yo puse 8, pero es que ya sería demasiado irregular. Pero sí pudiera ser un terreno demasiado irregular que tenga muchísimos cortes, ¿verdad? Y también consideré que hubiera rectángulos, porque puede haber en lugar de triángulos, rectángulos. Aquí puede haber un rectángulo. Esta parte puede ser un rectángulo en lugar de un triángulo, y en ese caso no nos serviría esto. Entonces aquí para el rectángulo viene marcado de azul que no se debe de rellenar la B mayúscula, sino la B minúscula y la H nada más. Y aquí viene las gráficas con 2 líneas para hacer los trazos. Y por aquí escondido, y les digo de una vez que está ahí escondido, está todas estas funciones eh, para que no vayan a eliminar columnas. Digo, para que esto les sirva también para su quehacer inmobiliario diario, ¿no? Entonces aquí déjenme nada más checar. Sí. Bueno, empezamos. Tenemos este triángulo. ¿Cuánto mide este triángulo? ¿Cuánto es su base? 14. 4. 9. 4. No, no. La base, 9. 9. ándele. La base 9, y como no es trapecio, la base menor vale 0. ¿Y la altura? ¿Cuánto vale la altura? 4. 4. Entonces la superficie es una simple fórmula aquí. Y viéndolo así de frente, viéndolo así en planta, desde ese punto de vista que tenemos, está del lado derecho o izquierdo. Está del lado izquierdo. ¿Y tiene proyección al frente? Pregunto. No. No, no tiene. Entonces aquí, en esta ventanita, si ven ustedes aquí, aparece un control, aparece un cuadrito con una flechita, y entonces vamos a seleccionar no. ¿Sí? Ahí está ya el primer triángulo. El segundo triángulo, la base, ¿cuánto sería? 5. 5. Y para que se convierta el trapecio a triángulo, esta base menor 0, y la altura pues también son 4. ¿Está del lado izquierdo? Sí. ¿Tiene proyección al frente? Pues no. No. Seleccionamos no. Ahora vamos con este de aquí. Este de aquí, ¿cuánto tiene de base? 8. 8. ¿Y de altura?
3. 3. Y aquí no está del lado izquierdo. Aquí vamos a seleccionar, aquí también se abre un control y vamos a poner fondo. Está en el fondo. Entonces, aquí cuando accedemos a estas opciones, se abre un control y nos da la opción de lado izquierdo, lado derecho o fondo. Aquí está fondo. Ahora vamos con este triángulo. Para este triángulo, ¿cuánto vale la base? 2. La base, bueno, si lo vemos así, 2, ¿verdad? Ok, Si no sería 14. podemos poner 14. Va a dar lo mismo. 14, 0, 2. Aquí sería el lado derecho. Y proyección al frente, este sí. Y ya no tenemos más nada. Todo esto lo dejamos en blanco, no importa que se quede así, no importa que diga izquierdo, no importa que diga que sí, porque finalmente las superficies son ceros. Falta el rectángulo inscrito. El rectángulo inscrito tiene 8 de base y tiene 14 de altura. Entonces, aquí nos salen los resultados. Dice superficie irregular, lado izquierdo, con proyección al frente, 0. De acuerdo, ¿verdad? No hay nada con proyección al frente. Superficie irregular, lado izquierdo, sin proyección al frente, 28 metros cuadrados, que son la suma de estos 18 más estos 10. Superficie irregular, lado derecho, con proyección al frente, son estos 14 metros cuadrados. Ah, caray, aquí la superficie del fondo. Ese no debería ser 0 porque no tiene frente a la calle. El de fondo debería ser frente, ¿no? Ah, aquí 0, ¿verdad? Es cierto. Por eso no sale. Gracias. 12. Sí, aquí en el fondo es sin frente. Entonces aquí ya está aquí. Superficie irregular al fondo, 12. Y el rectángulo, 112. Entonces aquí ya nos calcula SR, perdón, SF, SR y SR mayúscula. Y SL, que es la superficie del lote. Aquí viene ya directamente la función de redondeo. Por lo tanto, aquí nos va a arrojar directamente qué recta de esta primera gráfica vamos a elegir. La recta sería la punto 7. Entonces, la recta punto 7, voy a hacer más grande esto. Y tenemos aquí la recta punto 7, es esta que tenemos aquí. A ver aquí. F38. Permítame, aquí parece ser que hay un pequeño error. Ah, ok. Miren, aquí son tan amables. Denle doble clic. ¿Sí? Y póngale por favor
Aquí póngale F. Sería G sobre F. Aquí sería G, por favor. Es que como hice la modificación de último momento, G entre F y aquí F, por favor. Sí están viendo, sí se ve bien, ¿verdad? Ahí sería F, aquí G y aquí F. ¿Sí? Porque no debe salir 0. Ahí debe salir, 1.75. ándele, 1.75. Entonces significa que en la recta punto 7 yo voy a elegir 1.75. Entonces, con esta línea, perdón, no es esta gráfica. Con esta línea yo voy a la recta punto 7, pero me ubico en 1.75. O sea, 1.75 es aquí. Ahí está. Y acuérdense que la recta no se prolonga bajo ninguna circunstancia, sino que debemos hacer el cruce en la línea hasta donde llega el final. Y entonces sería ahí. O sea, sería punto 7. ¿Sí? Ahí tenemos el cruce. Sí lo van haciendo junto conmigo, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, sería aquí la eficiencia del rectángulo, punto 7. Y luego aquí ya me da automáticamente las demás superficies. Me dice que debo elegir la recta 30 y dentro de la recta 30 el valor de 7407. Entonces, ¿Podría regresar a lo de la línea de favor? sí, dígame. Punto 7. ¿Es la línea punto 7? Ahí de favor. Sí. ¿Quiere que nada más se lo muestre? Así nada más. Ah, Esta línea mm. se llevó a 1.75, ahí así, Ok. abajo. E intersecta hasta donde llega la punto 7, no se puede prolongar. Entonces, esta otra, pues, en el cruce es exactamente punto 7. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Y la otra dice que seleccionemos la línea 30, que es esta que tenemos aquí. Y dentro de la línea 30, ubiquemos el valor de 7407, que yo lo ubicaría, nada más que no hay que equivocarse porque luego se rebruja uno de líneas, es esta línea. Entonces 74.7 sería por ahí así. Y debo intersectar con la línea punto 7. La línea punto 7 es esta línea que tenemos aquí, que es esta que viene aquí bajando. Entonces ahí intersecto. Ahí así, más o menos. Ya ahora sí que es de apreciación. A mí me da punto 17 más o menos. Lo que nos dio en el ejemplo que viene en PowerPoint es igual. Entonces aquí le pongo punto 17 y automáticamente me dice que el factor de forma es punto 87. Perdón, el R, no sé por qué a mí en mi formulario me sale bueno, sin fórmula. ¿Podría ponerle para ver? ¿Este?
Ajá. Ah, no, LR hay que ponérselo a mano. Ah, ok. Es este que obtenemos aquí con la primera gráfica. Es este punto 7. Ese punto 7 lo ponemos aquí. ¿Sí? Y este de punto 17 es este de aquí. También lo ponemos. Estos de azul los ponemos manualmente. Entonces aquí sí está formulado. Es la suma de estos dos, del ER y el EF. Entonces, punto 87 es el factor de forma, de manera más exacta, para este polígono. ¿Sí? Si no hay dudas, nada más les voy a explicar cuál es el Yo sí, problema. Dígame. ¿Puedes explicar de nuevo la primera gráfica, de favor? yo hago la segunda, cuando pase con la primera. Ok. La primera gráfica. La primera gráfica se selecciona el valor de puntos, se selecciona la recta punto 7. Ese valor sí lo da aquí. ¿De acuerdo? La recta punto 7 es esta que tenemos aquí, esta que va bajando aquí. Pero llega hasta aquí. No la podemos prolongar más para allá. Entonces hacemos de cuenta que aquí se como si se quebrara y siguiera recta. Siguiera así. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, como es esta línea, me dice aquí el cálculo que debo elegir 1.75. O sea, yo acá abajo me debo de colocar en 1.75 e intersectar el punto 7 y pues me da también punto 7, que lo coloco manualmente aquí. Es lo único que tengo que hacer manual. Bueno, aparte de meter los datos. ¿Sí me explico más o menos? Sí, ahora sí, gracias. Ok, y la segunda, alguien me pidió la segunda, ¿verdad? Sí, yo. Sí, con todo gusto, dígame. Ok, agarro la línea del 30 Ujú. y luego pongo 74.07, pero ahí es donde me perdí, en donde la intersecto. Ah, la va a intersectar en la línea punto 7 porque sigue siendo la línea punto 7. ¿Se acuerda que al inicio dijimos que la línea iba a ser la punto 7? ¿Esta? Es la línea punto 7 para esta y también es la línea punto 7 para esta. Entonces aquí se intersecta con punto 7. ¿Sí? Pero, ¿cuál es? Porque Es esta, ¿cuál es la mire. línea punto siete? Es esta, mija, mire. Véala. Es esta que baja aquí, esta que baja aquí, esta que baja aquí, esta que baja aquí. Esta es la línea 1, punto 9, punto 8 y punto 7. Y va Ok, bajando ya. así. Aquí la intersecta y ya nada más se va para acá y acá le da punto 17. Ok. Y usted lo coloca Gracias. manualmente aquí y se suma y listo. ¿Sí? Otra vez, ¿de dónde sacamos que era el punto 17? Ah, punto 17 es de la intersección de esta línea, que está en 74 punto, ¿qué? 7407, más o menos ahí así. ¿Sí? 7407 intersectando, a ver, 7407 más o menos ahí, intersectando a la línea punto 7. Esta es la línea punto 7. Esta. Entonces aquí está la intersección, más o menos. Por aquí viene dando el valor deseado. Punto 17. Una pregunta, entonces en la regla de punto 7, Ujú. ¿va a buscar otra vez el valor de punto 17? ¿Y es la línea que manda hacia arriba?
No, punto 17 fue el que encontramos. Punto 17 es la eficiencia de las irregularidades. A ver, ¿esta sí queda clara? Primera gráfica, sí. Ok, Sí, en la segunda gráfica usted necesita como dato esta, que le indica de aquí de abajo qué línea va a tomar. Aquí dice 30 y entonces es la línea 30. Es esta línea. Ajá, ¿Estamos claros? sí. Esta línea. Y dentro de esta línea, dentro de la escala de esta línea, vamos a ubicar el 7407, que sería aquí. Aquí es el 70, aquí sería 7407. Y subimos hasta dónde? Hasta donde está la línea punto 7, que es esta. ¿Sí me expliqué ahora sí? Subimos hasta las 7. Uh-huh. Y aquí intersectamos y aquí en esta parte es punto 17. Aquí es punto 17. Aquí donde intersecta, donde se prolonga, es en punto 17, si se fijan ustedes. Bueno, poquito más, poquito menos, según la apreciación personal de cada quien. No sé si ahora sí quedó bien explicado. ¿Ya se resolvieron las dudas? Sí. Bueno, si no tienen más dudas, ya nada más les voy a mostrar el problema que van a tener que, bueno, que les voy a pedir que resuelvan ustedes. La asignación 1 es este. Doctor, disculpe la molestia. Dígame. En la escala de SF entre AR, que es 30, donde tenemos que ubicarnos, los valores no serían los que están en la parte inferior. Son los de abajo. Es que tengo duda precisamente donde marca el 74, ¿no? A ver, De marca el 74 sería en la escala. déjele marco. ¿Aquí? Sí, exactamente. Esa ya sí. Déjeme nomás le quito el relleno. A ver, equivoqué. Mire, es esta y los valores son los de abajo, no los de arriba. Entonces aquí está el 70 y aquí está, observe. Mire. ¿Ahora sí queda claro? Sí, muy amable, doctor. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguien más? 15, 16. Bueno, entonces ya nada más para terminar el día de hoy, el que van a resolver ustedes sería este. ¿Sí? Vean cómo hay rectángulos, cómo hay trapecios, rectángulo, rectángulo, un trapecio, un triángulo y otro triángulo y el rectángulo inscrito. Usando pues esta misma hoja de cálculo, haciendo uso de trapecios, triángulos, rectángulos y poniendo lado izquierdo, lado derecho, fondo, sí o no, proyección al frente y lo demás es igual. Aquí les va a dar la recta que tienen que seleccionar, el valor que tienen que seleccionar abajo y luego ya la eficiencia del rectángulo inscrito y luego la recta que deben seleccionar acá, el valor sobre la recta
y la eficiencia de las irregularidades, y la suma sería el factor de irregularidad. ¿De acuerdo? Sí. En lo que- Prácticamente los triángulos los vamos a convertir en trapecios. como ustedes ahora sí que divídanlos como ustedes quieran. Miren, aquí se forma un rectángulo Rectángulo. y aquí se forma un trapecio, ¿están de acuerdo? Sí. Y aquí se forma otro rectángulo, aquí se forma otro rectángulo, aquí se forma un trapecio, aquí es un triángulo y aquí es otro triángulo, y por supuesto el rectángulo inscrito. Entonces, la hoja de cálculo cuenta con todas las opciones para poderlo hacer. Ojalá tuvieran la oportunidad de hacer un intento para comentarlo mañana. Ok. ¿Sí? Esta sería la primera asignación, que la subirían ni mañana ni pasado. O sea, yo les digo mañana a qué fecha es la fecha límite. Y bueno, ¿están de acuerdo que trabajemos como lo hemos hecho otras veces? De forma, digamos, un poquito más continua el sábado para terminar más temprano, ¿están de acuerdo? Sí. Ok, de acuerdo. ¿Y en qué horario sería? Pues mire, yo pienso que si empezamos a las 9 podemos acabar como a más tardar a las 5. Haciendo recesos, ¿verdad? Por supuesto. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Están de De acuerdo? acuerdo. Sí. Sí, de acuerdo. Ok. Bueno, pues no me resta más que darles las gracias por su atención y desearles que pasen buena noche. Y primero Dios, nos vemos mañana. Que estén muy bien. Perfecto.